Por fin ha estallado la burbuja inmobiliaria. Según el índice Case-Shiller, los precios de la vivienda han estado bajando desde junio de 2022. Sé que muchos de ustedes están pensando, hey George, los precios no han bajado en mi área o los precios nunca bajarán en el futuro porque la oferta es demasiado apretada. Déjenme decirles, Jerome Powell ve que la plusvalía de tu casa se interpone en su camino para reducir la inflación de precios al consumidor. Y puedo garantizarte que tiene un plan para aplastar el mercado inmobiliario, posiblemente bajando el precio de tu casa un 50%. Editor, vamos al clip. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. El otro día, Jerome Powell estuvo en Washington hablando con los legisladores y dejó muy claro que está dispuesto a subir los tipos de interés, como hipotecarios, mucho más deprisa de lo que había previsto el mercado. Este es el primer paso de su plan de 3 pasos. Vamos a repasarlos todos en este video ahora mismo. Bien, empecemos repasando la tasa terminal. ¿Qué es esto? Es el nivel final del tipo de interés que la Reserva Federal establece como objetivo para un ciclo de subidas o bajadas de tasas. Este es el tipo objetivo a largo plazo en el que la Fed cree que los precios serán estables y alcanzarán el pleno empleo. Este gráfico va desde junio de 2022, todo el camino hasta la fecha de hoy. Podría estar un poco atrasada, tal vez un par de semanas, y a la izquierda vamos del 3 al 6%, así que en junio de 2022, la tasa terminal, lo que el mercado estaba prediciendo, era alrededor de 3.5%. Baja en julio, luego sube hasta llegar hasta octubre. Eso es muy importante porque la última vez que los tipos hipotecarios superaron el 7%. Bajaron ligeramente, pero luego han subido directamente hasta donde están hoy. Justo después de Jerome Powell, hablando el otro día, esa tasa terminal fue hasta el 5.75%. Y hubo algunos grupos, como el megafondo favorito de todos, BlackRock, ellos están diciendo que la Fed llevará hasta el 6% las tasas terminales antes de detenerse. Antes de seguir, quiero hablar de cierta psicología con Jerome Powell. De hecho, quiero que te pongas en su lugar por un momento. ¿Preferirías ser recordado como Arthur Burns o como Paul Volcker? Es una pregunta fácil. Cada uno de ustedes muy probablemente dijo, bueno, Paul Volcker. ¿Por qué? Porque la historia lo recuerda como el que tuvo las agallas, los huevos para romperle la espalda a la inflación. Y por cierto, al acabar con la inflación, provocó una enorme recesión económica. Pero estaba dispuesto a sacrificar la economía para hacer lo correcto a largo plazo. Y ahora mismo creo que Powell está pensando en su legado exactamente de la misma manera. Si va a salir al aire, lo hará por el lado de la cautela. En otras palabras, subiendo los tipos de interés mucho más de lo que lo haría en otras circunstancias, para asegurarse de que la historia lo recuerde como Paul Volcker y no como Arthur Burns. Ahora volvamos a la pizarra sobre el siguiente gráfico. Este es el índice Case-Shiller, se remonta a enero del 2022. Todo el camino hasta hoy, la línea azul se detiene, digamos, alrededor de diciembre de 2022. A la izquierda, vamos desde 280 hasta 320. Esto es un índice. Así que estos no son los precios reales de la vivienda. Podemos ver los precios en general subiendo hasta junio de 2022. ¿Por qué es importante? Porque es cuando las tasas de interés o las tasas hipotecarias, más específicamente, subieron 5.81%. Y estoy hablando de la tasa fija de 30 años. Y desde entonces los precios han bajado. De acuerdo, bien. Pensemos en ello ahora mismo. Avanzando hasta la fecha de hoy, los tipos hipotecarios vuelven a superar el 7%, lo que ejerce una gran presión a la baja sobre los precios. Pero la tasa de fondos de la Fed es solo del 4.5%. De acuerdo.
Bueno, el mercado nos dice que la tasa terminal ahora es del 5.75% sobre la base de cuán agresivo fue Jerome Powell el otro día. Y nuevo, BlackRock incluso sale y dice 6%. Así que si unimos este mismo delta, que es de alrededor del 2.5%, al tipo al que el mercado prevé que se sitúen los fondos de la Reserva Federal, obtendremos unos tipos hipotecarios del 8.25%. Bien, si volvemos aquí y vemos que el 5.81 empezó a tambalear el mercado inmobiliario y los precios bajaron, ¿qué harán los precios suponiendo que los tipos hipotecarios suban por encima del 8%? Al final del día es bastante básico. Si el tipo de interés de los fondos de la Fed sube más rápido y más alto de lo que el mercado preveía, eso significa que los tipos hipotecarios hacen lo mismo y los precios de la vivienda responden bajando, posiblemente incluso un 50%. Y te diré de dónde saco esa cifra al final de este video. Paso número 2 del plan de Powell para aplastar los precios de la vivienda es OMO. ¿Operaciones de mercado abierto? No. En realidad quiero inclinar mi sombrero a mi buen amigo Peter Schiff, que cambió el nombre de esto y lo puso de una manera que es mucho más precisa. En lugar de operaciones de mercado abierto, dijo, ahora debería llamarse operaciones de boca abierta. Y estoy completamente de acuerdo. Voy a explicar por qué en un momento. Vamos a empezar este paso repasando un gráfico realmente asombroso. No me lo podía creer cuando lo busqué en internet. Se remonta a 1950 hasta la fecha actual. A la izquierda vamos del 0% hasta el 6,000%. Ustedes dirán, George, ¿qué diablos es este gráfico? Es el índice Case-Shiller, es decir, los precios de la vivienda versus la inflación de precios al consumidor. La cifra principal del IPC en azul, así compuesto desde los 50, eso ha subido alrededor del 2,000%, que suena como mucho, hasta que nos fijamos en lo mucho que el índice Case-Shiller ha subido ahora. Ha bajado recientemente, como hemos señalado en el paso número 1, pero desde 1950, todo el camino hasta ahora ha subido 6,000%. ¿Por qué es tan importante? Porque inserten la curva de Phillips, o simplemente vamos a abreviar PC. Así que esta curva de Phillips en la mente de la Fed es igual al poder adquisitivo. Así que si no conoces la curva de Phillips es muy simple. Tenemos el desempleo en la parte inferior y la inflación a la izquierda. Así que, de acuerdo con la curva de Phillips, a medida que el desempleo disminuye, lo más probable es que la inflación aumente. Y a medida que aumenta el desempleo, disminuye la inflación. ¿Por qué? Porque a medida que hay más gente empleada, hay más poder adquisitivo en el total agregado de la sociedad o dentro de la economía. Bien, bueno, si están mirando la curva de Phillips tratando de aumentar la tasa de desempleo para bajar la inflación o para bajar la demanda agregada, para bajar el poder adquisitivo de la sociedad, ¿qué crees que Jerome Powell está haciendo cuando ve este gráfico? Especialmente teniendo en cuenta, por supuesto, justo aquí está Jerome Powell, está mirando este gráfico y en el fondo de su mente él está pensando en su legado, está pensando en este hombre, obviamente, Paul Volcker, y se dice a sí mismo, ese delta entre el IPC y el índice Case-Shiller representa cantidades masivas de poder adquisitivo, lo que significa cantidades masivas de presión inflacionaria. Así que si quiero ser recordado como Paul Volcker en lugar de Arthur Burns, tengo que conseguir este número mucho más cerca de este otro número. Y para ilustrar exactamente cómo va a aprovechar las operaciones de boca abierta con el fin de lograr este objetivo, editor, vamos directamente a Internet. Esto es directamente de cnbc.com. No hay rampa de salida para Powell de la Fed hasta que cree una recesión, dicen los economistas.
Y en este artículo citan el testimonio que dio a los legisladores en Washington, D.C. el otro día, el clip que usamos al principio de este video. Pero después de que saliera y hablara de forma muy dura, dijo que él estaba dispuesto a subir los tipos más rápidos de lo que el mercado anticipaba. Y por último, un economista de Goldman Sachs dice que el fin de semana pasado señalamos que el gasto de los consumidores, en particular, plantea riesgos al alza para ese crecimiento, lo que significa que los riesgos al alza para la inflación, si se materializan, podrían llevar al presidente de la Reserva Federal a subir más de lo previsto actualmente. Pero esto es exactamente lo que dijo Jerome Powell. Y verán, chicos, este es exactamente mi punto. Jerome Powell sabe que el mercado está pendiente de cada una de sus palabras. Así que si sale y habla duro de cómo va a subir los tipos de interés más alto de lo que nadie puede imaginar, y va a llevarlos allí muy rápidamente, y esperen a ver lo duro que va a ser con la inflación de los precios al consumidor, va a bajarla de nuevo al 2%, incluso si tiene que sacrificar el mercado de valores, o incluso si tiene que sacrificar el mercado inmobiliario. Y ustedes ven a todos los actores financieros, los medios de comunicación, el Joe y Jane promedio escuchar esto y se vuelven defensivos. Gastan menos dinero, compran menos casas, menos autos, menos activos de riesgo, y como resultado, solo por hablar duro, sin ni siquiera subir los tipos de interés, también puede potencialmente afectar a la inflación de los precios al consumidor en el futuro. Y yo creo que él sabe muy bien que una de sus herramientas más efectivas es simplemente psicología. Si el mercado cree que él va a hacer algo, se comportan de una manera anticipando lo que él dice que va a hacer. Entonces, realmente él no tiene que hacerlo. O si lo hace en términos de tasas de interés, él no tiene que subir tanto como lo tendría que hacer de manera contraria. Así que eso es lo que está diciendo Peter Schiff cuando se refiere a operaciones de boca abierta en vez de operaciones de mercado abierto. El paso número 3 en el plan de Powell para aplastar los precios de la vivienda es el endurecimiento cuantitativo. Esto es lo contrario de la flexibilización cuantitativa, donde la Reserva Federal está reduciendo el tamaño de su balance, sobre todo al permitir que los valores respaldados por hipotecas salgan de su balance. Así que no van a comprar más hipotecas, lo que significa que esas hipotecas van a tener que ser compradas por el sector privado. Esto juega justo en el plan de Jerome Powell para reducir la cantidad de capital que tiene en su casa, para reducir el poder adquisitivo global en la economía de Estados Unidos. Así que la pregunta es, ¿creo que el plan de Jerome Powell funcionará? Y la respuesta es sí, hasta cierto punto. Ahora bien, ¿creo que será capaz de bajar la inflación hasta el 2% solo por lo que está haciendo? Probablemente no. Para llegar allí, creo, tendremos que tener algún tipo de evento de cisne negro, una crisis financiera o económica que no sea parte del plan de Jerome Powell. Pero creo que los precios de la vivienda sí bajarán. Creo que podrían bajar hasta un 50% en los próximos años. Y déjenme explicarles por qué. Este es un gráfico que se remonta a 1980, todo el camino hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos de 3 a 7. Mide el precio medio de la vivienda en relación con los ingresos medios o la relación precio-ingresos. Así que, volviendo a 1980, está más o menos en su norma histórica, llámenlo 5. Bueno, lo que pasó es que la relación precio-ingreso comenzó a bajar hasta el punto en el que el 2000 era muy baja, lo que significa que los ingresos de la gente eran muy altos en relación con los precios de la vivienda. Pero ustedes saben lo que pasó. Entonces entramos en la burbuja inmobiliaria más grande de todos los tiempos. Así que era de esperar que la línea roja se disparara
Así que los precios se volvieron muy caros en relación con los ingresos de la gente. Bueno, ¿por qué importan los ingresos? Porque eso es lo que la gente necesita para pagar su hipoteca. Así que tenemos esta gran caída. La CFG y los precios de la vivienda se vinieron abajo, tocaron fondo alrededor de 2012 y como era de esperar, la relación precio-ingreso vuelve a su media histórica. Lo notarás como los precios de la vivienda o con cosas relacionadas con el mercado inmobiliario. Esta reversión a la media es muy común. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, en realidad estamos más altos de lo que estábamos en el pico de la burbuja en 2006. Y no es solo la relación precio-ingreso. Editor, vamos a mostrar un gráfico del precio del alquiler y se puede ver exactamente lo mismo en juego aquí. Y creo que la clave está en ver dónde se ajustaron los precios de la vivienda a la inflación. Eso es muy importante. Cuando hablo de que el mercado de la vivienda baja un 50%, hablo de precios reales, no nominales. Pero si vuelves a este gráfico y miras dónde tocaron fondo los precios en 2012, cuando miras todos los demás datos, para mí tiene mucho sentido que los precios volverán a bajar a este nivel. En otras palabras, volver a su media histórica. Y sé que muchos de ustedes están diciendo, oh George, eso es absolutamente imposible. Los precios nunca volverán a donde estaban en 2012, incluso cuando se ajustan por la inflación. Bueno, vamos a ir a través de algunas matemáticas rápidas. Para aquellos de ustedes que están viendo ahora mismo el video, dirían que es seguro asumir que tal vez en los próximos 5 años, en promedio, los Estados Unidos verán, digamos, 10% de inflación, 8%, 9%. No creo que sea demasiado escandaloso basado en lo que hemos visto en los últimos 2 años. ¿Y crees que es posible que los precios de la vivienda estén planos en términos nominales en los próximos años? No sé, 5. Bueno, los precios de la vivienda son planos y tenemos un 8, 9, 10% de inflación. Eso significa que los precios de la vivienda en términos reales bajarían casi un 40%. No hay certezas, solo probabilidades, pero si miramos los gráficos, los datos y ajustamos por inflación, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que la probabilidad es muy alta de que el precio de la vivienda se desplome en los próximos años. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.